Aleluya. Siempre esperamos de Dios lo mejor. En lo humano, en la carne, uno casi que de acuerdo a cómo se sienta, así se expresa, así se le ve la cara, pero ¿sabe qué? Nuestra cara y lo que expresamos, si yo creo en Dios, lo mejor es lo que viene. Y lo que estoy viviendo es como un peldaño para esa bendición. Es como la cometa. La cometa, ¿cuándo es que vuela alto? Cuando sopla el viento. Aquí, hermano Alejandro, ¿cuánto viento hace falta para que un avión vuele? 300 kilómetros por hora, algo así. Contra el viento. Ok. Acuérdese, despegar contra el viento. Pastor, por eso de ir contra el viento es duro, porque yo llevo ya varios días contra el viento. Si lleva varios días, significa que vas a volar más alto. Aleluya. Vas a volar. He puesto como título este mensaje: no callemos el testimonio de Dios. Repite conmigo: no callemos el testimonio de Dios. La Biblia, cuando usted lee la Biblia, usted tiene que tener un balance. Un balance, que significa que algo que la Biblia dice casi tiene como un condicionante, el sí. O déjame ver detrás de esta palabra qué quiso decir el Señor, detrás de cada cosa. Entonces, la palabra de Jesús, vamos a leerla, ahí en Lucas 19:40, cuando Él entró el domingo de Ramos, que salieron toda la multitud, los fariseos, los religiosos criticaron, y Él respondiendo les dijo, si me lo ponen ahí por favor: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Si estos callaran, las piedras clamarían. Y uno diría, eso es una exageración. Bueno, vamos a ver si es una exageración o no es una exageración. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: o si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hay varias enseñanzas en este pasaje. El mundo entero, sobre todo en la tradición cristiana, católica o evangélica, en cualquier lugar, se habla de esta última semana en la vida de Jesús. Fue muy determinante, muchas enseñanzas. Pero si ellos callan, porque los religiosos decían, mándalos a callar. ¿Sabe qué? El Señor salió a una respuesta hacia ellos. Lo que quiero decirle, hay momentos de hablar y hay momentos de callar. De hecho, hay un proverbio que dice que aún el necio, cuando calla, ¿qué le parece? Pasa por sabio. Aún el necio. Pero yo no puedo hacer doctrina de ese versículo. Entonces, ahora no hablo nunca, ahora no digo nada. No. Cada cosa tiene un contexto con el cual yo tengo que interpretar. Porque si yo hago dogma o doctrina de un versículo, lo más probable es que me voy a equivocar. Más bien tengo que decir, déjame ver qué quiso decir el Señor con esto en Proverbios, que el necio o uno mismo cuando calla. Lo que está diciendo es que pongamos más sentido al oír que al hablar. Y en las muchas palabras, dice la Biblia, no falta pecado. O sea, cuando usted habla mucho, o yo hablo mucho, algo voy a decir que no está correcto. De hecho, el domingo pasado ya me regañaron porque usé una expresión que es de doble sentido. Y yo dije, ay mi madre, ya me acostumbré a que es normal ciertas expresiones de sus países o de mi país, que uno las repite, pero resulta que para otro país dice, eso es una mala palabra. Entonces, resulta que... Pero también hay que entender que tenemos que aprender a lidiar, que hay diferentes pueblos, y yo no voy a juzgar ni siquiera la persona, usted ha dicho, sino es, ¿por qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? De alguna manera, ¿cuál fue el sentido real, aunque en mi país o en mi ciudad sea algo de doble sentido o una mala palabra?
Ahora, la Biblia dice que ninguna palabra deshonesta salga de nuestra boca, y yo creo que debo cuidar no solamente lo que soy, sino lo que parezco. Entonces, tengo que hacer un esfuerzo. Pero creo que es incorrecto que nos vayamos al extremo de estar juzgando a cualquiera. Vamos a darle siempre el beneficio de la duda a las personas. Ok, ¿por qué lo dijo? ¿Por qué reaccionó de esa manera? Yo no sé si se ha dado cuenta de que todos no reaccionamos igual a los mismos eventos. Cuando usted ha tenido una mala experiencia en un evento, por ejemplo, una mujer que fue abusada, le tocan cualquier cosa en las palabras o acciones, es como que le activaran algo ahí y se vuelve unicista. ¿Y esta mujer por qué reacciona de esa manera? Es porque recuerda algo de su niñez, adolescencia, que le activa. Pero la mayor parte de las mujeres, para nada les molesta o piensa. Entonces yo tengo que decir, ok, ¿por qué reacciona esta persona así? ¿Por qué? Entonces, esta palabra que está usando es normal en su pueblo. Y si usted considera que de pronto ahora como cristiano hay que cuidarlo, entonces usted tiene que hacer como algunos hermanos me dijeron, pastor, cuando esté predicando, estas palabras que tienen una connotación de doble sentido, por lo menos en nuestro país, entonces es válido y debemos aceptar la corrección. ¿Cuántos dicen amén? Debemos aceptar la corrección. Ahora, pero aquí el Señor está diciendo lo contrario, que no se callen. No sé, ¿por qué? ¿Qué era lo que ellos estaban diciendo? ¿Cosas malas? ¿Qué estaba diciendo esa multitud? Alabando al Señor, exaltando al Señor, glorificando y no de una forma pasiva. Sí, porque en general de acuerdo a donde usted fue criado, en su iglesia, la iglesia presbiteriana donde yo vengo parsimonioso. De hecho, cuando yo fui en mi niñez y la primera vez que trajeron un corito y mi tío, que llevaba toda la vida, le gustó una canción que escuché en una reunión de jóvenes y resultó que era una canción de un juego y que Juan Paco Pedro de la Mar. Y resultó que no es ninguna canción, es sencillamente él le pareció que como usaba nombres bíblicos y le gustó el ritmo, él pidió porque a veces se decía, ¿quién quiere una canción? Y en aquel tiempo todavía se interrumpía el servicio, y la gente decía. Y cuando dijo eso, todo el mundo se quedó asombrado, ¿pero qué? Y él lo único que asoció que le gustó el ritmo, porque no se usaba en nuestra iglesia, es himnos. Ejemplo, un día como hoy, solo himnos, ahí no había coros, era cuán gloriosa será la mañana. Y ese era ya medio pentecostal ya. Señor mi Dios, al contemplar, canciones hermosas, pero ahí de alguna manera empezó cuando yo llegué, yo no sé si fue casualidad, pero empezaron los coros, y lo que quiero decirles es que el Señor, ya ni me acuerdo por qué dije eso, ¿por qué fue? ¿Recuerden? Por las palabras malditas. Entonces, que no juzgue al que su forma de adorar es parsimoniosa, no lo juzgue. Ahora, los que somos ahora un poquito más pentecostales, queremos animar, porque la Biblia da pauta para decir, gritar, alzar las manos, pero el que no grita, el que no alza la mano, no, ni uno juzgue al otro, ni el otro juzgue al otro. Tenemos que aprender a conllevarnos, aunque somos de diferentes formas de expresar. ¿Cuántos dicen amén? Pero bueno, esta multitud era alborotadora y pentecostal y le molestó a los religiosos de su tiempo. Les molestó, le dijeron mándalos a callar, y el Señor los mandó a callar. No, les dijo, si ellos callan, las piedras clamarían, las piedras clamarían. Entonces, yo tengo que ver en mi vida qué cosas debo callar. Si lo que voy a hablar no edifica, te ves más bonito o más bonito. Si lo que me vas a decir no edifica, no me lo digas, no lo comentes. De alguna manera hay poder en lo que hablamos, hay poder y yo tengo que cuidar en lo que hablo. Pero si lo que yo voy a decir glorifica a Dios, entonces qué bueno. Yo quiero oír los testimonios de Dios. Por eso el título es No callemos los testimonios o el testimonio de Dios. Todo lo que Dios ha estado haciendo en tu vida o ha hecho hasta hoy, ¿por qué lo callas? Y siento que el Señor diciendo hoy, ¿por qué callas las obras mías en tu vida? ¿Por qué gritas tanto las cosas que el diablo ha estado haciendo
como si yo estuviera ausente. ¿Y por qué no mira lo que ya yo he hecho y lo que voy y declara lo que voy a hacer? Pero nosotros hacemos más bulla y miramos el vaso, el vaso vacío o en el papel el punto, que vemos todo lo demás. Dios quiere que nos enfoquemos en lo que Dios ya ha hecho. Y lo otro es lo que falta por hacer. Yo miro hacia atrás y miro a quién Dios ya lo bendijo en esa área. Y usted dice, me pongo en la fila, el próximo soy yo. En vez de envidiar y gritar, y porque tú bendices al este, al otro. Usted no envidia a nadie. Contentamiento es gracias por lo que tengo, los hijos, la casa, el trabajo. Ahora, ¿conformista? No, no. Conformista, no. La palabra conformista es como que Dios no puede hacer más nada. No, Dios va a hacer grandes cosas. Y mis pruebas Él las convertirá en un testimonio. Cuando dicen amén. Ejemplos. Esther. Amán había mandado, convencido al rey para poner un día, exterminar a los judíos. Imagínense, exterminar a los judíos. Y el Señor posicionó a través de su tío a Esther en el palacio. Dios usa gente para posicionarnos a nosotros. Usted está posicionado, lo entiende usted o no, por Dios donde usted está. En la ciudad, en el país, en el matrimonio, en todo. Pastor, pero yo hubiera querido otra historia. No, la historia que tienes, el Señor lo permitió, lo permitió. Pero pudo haber otra historia, a lo mejor pudo haber otra historia, pero lo que sé es que la que Dios me permitió vivir es la que cuenta a partir de ahora. Entonces, algo importante es el pasado, clavo pasado, enterrado. Mis pecados, no tengo derecho a buscarlos. Es más, dice, no me acordaré de tus pecados, y usted no tiene derecho de acordarse de tus pecados. Entonces, ¿quién es el que nos recuerda nuestros pecados o faltas? El diablo. El diablo pesca, recuerda algo en tu vida, algo que tú hiciste, y te lo saca. Y te lo saca. Y escuchen, una de las cosas que vamos a aprender es que el Señor usa circunstancias u otras personas para ponernos un espejo. Así que en estos días usted va a ver mucho en las noticias de izquierda o derecha, y lo que va a ver es espejos. Espejo es que cuando tú señalas para allá, 4 dedos te señalan a ti. Entonces, no, 4 porque este también aquí está mirando un poquito de lado. Lo que quiero decirles es, cuidemos cuando criticamos o juzgamos a cualquier persona alrededor de nosotros que nos rodea en nuestra familia, que uno le quisiera arrancarle la cabeza. El Señor no quiere que ni usted arranque la cabeza, ni yo tampoco a nadie, pero es nuestra tendencia natural a juzgar. Mira esto. ¿Qué sucede cuando usted ve una noticia de quien sea o alguien habla de alguien? El hecho de yo enunciar un juicio sobre algo le da autoridad a esa persona o al que me oye a mí a decir, ¿y tú qué hablas con tu guardado? Cuando usted le saca el guardado a alguien, el guardado es algo que nadie sabe. Y por cierto, he aprendido que todos tenemos un guardado. Escuchen, todos. Es muy poca persona que no tiene un guardado. ¿Por qué? Porque son cosas que nos dan pena, ya confiamos que el Señor las borró, no nos enorgullecemos de nuestros errores ni de pecados. Pero cuando yo saco espada para juzgarte a ti, en tu pajita, ¿qué dice la Biblia? Que los demás van a decir, ¿y por qué no sacas la viga que tienes en tu propio ojo? Entonces, si yo no quiero que alguien me revierta a mí, yo tengo que cuidar, no aplaudir, nunca aplaudo el pecado porque es injusto. Usted al pecado, llámele pecado. Pero cuando yo participo sin misericordia, sin entender las circunstancias, me adelanto a los hechos, entonces significa que no es 4 dedos. La persona a quien yo juzgo puede voltearse hacia mí si logra identificar algo en mi vida para marcarme. Entonces la Biblia dice que es mejor mostrar misericordia. ¿El Señor tenía derecho a juzgar a esta mujer que iban a apedrear? Tenía derecho. La ley decía, el adúltero, la mujer adúltera. Oye, con los hombres no tiraban piedras, interesante.
Machista. Hoy no pasaría el fact check ninguno de esos hombres. Pero bueno, lo que sí quiero decirles es que ni el Señor lo dijo. ¿Qué dijo? Ni yo que soy perfecto, que no he pecado, que nací sin pecado, te puedo condenar, ni yo te condeno, ve y no peques más. Nosotros estamos en el negocio más de perdonar y de mostrar gracia que de acusar y condenar. Y creo que cada vez que acusamos, condenamos, que hacemos sentir a los demás pecadores, algo por dentro está diciendo, ten cuidado, porque en cada área donde tú te crees perfecto, cuando realmente yo que te conozco no eres tan perfecto o perfecta, entonces ¿qué sucede? Para que yo muestre misericordia, tú debes mostrar misericordia. Porque así como había una ley que la paga del pecado es muerte y esta mujer iba a morir y recibió gracia y misericordia, lo mismo sucede con nosotros. Cuando usted muestra misericordia hacia alguien, usted está abriendo una puerta para que las personas muestren misericordia hacia ti o hacia mí. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aquí se me... Esther 4:13 dice Mardoqueo a su sobrina Esther: no pienses que estarás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque la reina no podía ir donde el rey si el rey no la llamaba. Es más, si lo hacía, podía morir. Mira el nivel de machismo, pero son principios que detrás de eso. Yo también tengo que entender que hay principios espirituales, y yo lo ilustro con el que los pájaros no le tiran a las escopetas. ¿Qué deben hacer los pájaros con las escopetas? Esconderse más bien. Entonces, cada vez que usted juzga a Dios, condena a Dios, critica a Dios, cualquier cosa, mira, calladito, más bonito. Porque de alguna manera Dios no se equivoca. Que yo no entienda ahora, porque la Biblia dice, ahora entiendes en parte, pero un día entenderemos las cosas exactamente como fuimos conocidos. Por eso yo no puedo juzgar ni condenar a Dios. Mal hago y mal me va a ir. Entonces, lo que le pasó a la reina Esther es que ella no quería morir. ¿Quién quiere morirse? ¿Quién quiere que lo maten? Ella sabía que entrar, y si no tenía gracia del rey, ahí mismo moría. Increíble, por entrar sin ser llamado. Me parece una exageración, pero moría. Entonces Mardoqueo le dice, ¿y de qué te va a servir que no quieras morir ahora? Porque el día que está destinado que pase esta ley, todos van a morir, así que no te vas a escapar ni tú. En otras palabras, ¿qué sentido tienes al temor que tienes? Sí, igual te vas a morir. Y le dice, absolutamente, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá, me gustó esa, de alguna otra parte para los judíos. Porque aunque el rey haya firmado el edicto, Dios todavía está sobre leyes y reyes y países y constituciones, lo que usted quiera. En el caso mío, el Señor nos dijo en una de las frustraciones, porque no nos llegaban los documentos, y decía, no, vamos, cada vez que algo nos pasaba, nos apretaba, yo estaba mejor en mi país. Y decíamos, siempre después uno dice, cuando está allá se quiere venir, cuando está aquí uno dice que siempre toda historia pasada fue mejor, no necesariamente. Y cuando estábamos en esa lucha, a orar, Señor, háblanos, tienes que hablarnos, porque sabíamos que un echar hacia atrás era otro cambio, y en el fondo yo sabía que Dios me podía bendecir aquí o donde sea, porque el pasaje de Abraham y Lot me lo sabía, donde yo vaya Dios me va a bendecir. Pero ya era tanta la presión de no poder manejar, o sea, siempre como un temor que cae sobre el inmigrante, sobre estos procesos. Y después que aprendí, eso es para que tengas un día, tú tengas misericordia del que pasa por lo mismo. Porque yo también era rajatabla. ¿Por qué? Porque yo tenía una tía que si usted no era virgen, usted no se podía, solamente el virgen se podía casar. Mire la rajatabla, mire la doctrina. Y tenía sus adeptos y sus vírgenes ahí, hombres vírgenes, de alguna manera, y los que ya habían comido del pastel ya no se podían casar. Ahora yo no sé si podía decir eso o no, pero no importa. ¿Usted entiende? Estoy tratando de usar palabras. Lo que quiero decirles es
que ahí voy. Dice Soli, no se casaría a nadie. Bueno, tampoco. Dios tiene sus eunucos ahí en el proceso. Le dijo, mejor vamos a la historia porque me voy a meter en lío. Entonces dijo Mardoqueo que respondió a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre veréis. Sí, ya me acuerdo porque Dios está por encima de cualquier regla y ley. O sea, debemos sujetarnos a la ley, pero Dios, ahora sí, ya recordé. En ese momento que me rendí, le digo, Señor, dame una explicación lógica de violar las leyes de un país. Porque era violar las leyes de un país. Y usted no debe violar ninguna ley. ¿Usted entendió eso? Si no, pregúntale a los que murieron ahora. No se puede porque se abre una puerta. Se abre una puerta. Nadie puede decir que hay, el injusto esto. No. Para mí, cada vez que yo violo, yo abro una puerta. Cada vez que yo violo una ley, trae consecuencias. Para eso están los países, los gobernantes. Dios los puso. Pero lo que quiero decir es que Dios está aún arriba de eso. Nos lo dijo un día porque yo quería ser mejor que Dios. Y el Señor me dijo, mía es la tierra y mía su plenitud. Ahora, usted dirá, entonces nos forramos o nos olvidamos de las constituciones y de los gobernantes. No, usted no puede hacer eso. Pero Dios sí tiene el poder de coger todas las constituciones y las leyes y producir milagros. Como lo está haciendo en ustedes, como lo hice, lo mío fue un milagro. Lo último que yo recuerdo era 5 radiopatrullas y ya yo me veía esposado y camino al aeropuerto. El paquito era terrible. Y ese día yo dije, renuncio al temor. Si el día que Dios permita, porque tiene que ser con el permiso de Dios, obvio, aprovechando el diablo la puerta que yo le abrí, ¿no? Pero no voy a caminar ni un día más en temor. Vi que los policías se fueron, era una confusión, Dios los confundió. Qué bueno, no pidieron más nada. Y de alguna manera vi que el diablo explota el miedo y el temor. Y ese día, con 5 radiopatrullas que me pararon, yo fui liberado. Yo temblaba como un papel. Porque uno espera lo peor. Uno no espera lo mejor, espera lo peor. Y mi oración mientras el policía, tú sabes que ellos, porque habían hecho un robo cerca y mi carro era todos los indicativos que ese era el carro que había robado. Y ahí es donde yo me rendí. O sea, alcancé a orar en esos segundos y después vi el milagro inmediato. Devolvió el permiso que yo tenía y me dijo, usted puede ir, es que ha habido un robo cerca, pero no es usted, ya miramos. Dios. Pero pudo ser diferente. Entonces yo aprendí en esos procesos que Dios. Entonces yo siempre debo confiar en que la última palabra la tiene Dios. Mi amigo Pacho Pardo, Francisco Pardo, pasó anoche pasó a estar con el Señor. Que Dios lo podía sanar. De hecho, estuvo en cuidado intensivo, oramos para que lo desentubaran, desentubó, se despidió, terminó y anoche el Señor se lo llevó. No sé los detalles, pero de alguna manera entendí que era el tiempo. Obvio, uno preferiría sano o como la pastora Ana María, principio de infarto, ¿verdad, Pastor Víctor? ¿Nos asustamos o no? Pero oramos o no. Oramos, Zuli, ¿oramos o no oramos? Pero fue una oracioncita ahí como, Señor, bendice a la pastora. No, gemimos, Pastor Víctor. Aquí, con Mirna, con Zuli, bueno, con Alfredo, parimos ese momento a la pastora. Y por eso cuando ya vino su llamada diciendo, ya el Señor había, antes que llegara yo a la emergencia, ya el Señor había respondido. Pero también se pudo haber ido. Yo creo que entienda que estamos prestados. Pastora, estaba ahí, no, yo no lo había visto, siempre lo hago con su esposo. ¿Fue el Señor o no, pastora? Que usted fuera a la terapia, que atendieran, que viniera el rescue, que todo fue el Señor para hoy estar aquí. Hoy está usted, pastora, pero mi amigo hoy no está. Él está mejor que usted. Él está con el Señor. Claro, porque la muerte le parece lo peor.
Ahora, no la voy a buscar, yo todavía quiero terminar mi asignación y ver a mis nietas crecer y ver a Andrea David completamente. Entonces, nuestra vida está en la mano del Señor. Por eso, de alguna manera, Mardoqueo le dijo, ¿por qué te preocupas por la muerte? Igual te vas a morir. Pero ¿qué tal si la gracia de Dios está sobre ti? ¿Y estuvo la gracia de Dios sobre Esther, sí o no? ¿La horca para quién era? Para el tío Mardoqueo. ¿Y quién quedó en la horca? Amán quedó en la horca. El primer punto de este mensaje es la naturaleza es la primera que testifica y no se calla. La naturaleza, ni siquiera es un ser humano. Cuando él dice las piedras clamarían, sí. Pastor, pero las piedras tienen vida. ¿Sabe qué he descubierto? Que todo lo creado por Dios, aunque pareciera inanimado, y es que vamos a tener sorpresas. Yo tuve un amigo, que también Gardo Barak, tío de Shadia, ¿recuerdan? Él tuvo un sueño y él pudo ver en el cielo que las cosas que aquí no tenían vida, allá pareciera que tuvieran vida. Como aquí, ¿qué se imagina usted una culebra que le va a hablar a usted? ¿Y qué pasó en el Edén? Una culebra que habló. Y Eva se asustó porque la culebra habló. ¿Sabe por qué? Porque de alguna manera parece que esa es una facultad que los animales, o por lo menos el hombre podía entender a los animales. ¿Qué le parece? Y esa facultad la tenemos hoy, o sea, podemos ir al zoológico a hablar con las culebras. Por lo menos avíseme, porque yo no he visto todavía a nadie hablando con una culebra. Sin embargo, la Biblia sí dice que un burro habló. ¿O no? ¿Usted cree o cree que eso es cuento? El burro habló. ¿Sabe? Va a haber sorpresas. Entonces, el Señor puede hacer que la naturaleza hable. De hecho, el Salmo 19, apréndaselo. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Los cielos. Los cielos. Y resulta que hace 3 semanas descubrieron que lo que ellos creían que era un cielo, ahora hay 6 galaxias o 4 galaxias que ni conocían. Ellos creían que solamente había una galaxia, ahora resulta que encontraron que es muy posible que haya otras 4, 5 o más galaxias, porque Dios vuelve loco a la ciencia. Dios se ríe del hombre, del científico, del que se cree. No, la ciencia existe, pero ¿sabe que sobre la ciencia está Dios, la naturaleza? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y ahí sigue usted leyendo y verá que aún lo entre comillas inanimado habla de la grandeza de Dios. A ellos les dije, mi mejor lugar de encuentro con Dios es Dania Beach. Con ese sol, con esos paisajes. Aunque he descubierto que los que viven en Century Village, Dios les trajo el cielo ahí a Century Village. No, las fotos que me manda mi hermana, ahí tú no mandas muchas fotos, pero bueno, Mirna manda las fotos de esos amaneceres, de esos atardeceres, y yo digo, casi se parecen a los de Daniel, casi, no llegan todavía allá, pero hermosos. Ahora, vamos a empezar a reconocer en toda nuestra vida cómo Dios me habla a través de esto. Amén. Cómo Dios me habla. Mira, hubo muchos astronautas que dijeron, subí a la luna, subí a no sé dónde y no vi a Dios. Y otro, Armstrong creo que fue, y dijo, yo no sé cómo es posible que la gente no reconozca la grandeza de Dios cuando uno está por ahí arriba. Entonces todo va de acuerdo a tu corazón, así tú vas a ver, así tú vas a ver. Dice Deuteronomio 30, 19. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. La promesa es para ti y para tus hijos y tus nietos, tus descendientes. Nunca piense que la salvación es para usted, ya yo me salvaré, los demás que vean como... No, es para mí, para mis hijos, mis nietos y hasta los bisnietos. Y todavía más. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende la vida. Y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob.
Siempre que Dios va a hablar de una bendición, se refiere al bisabuelo, al abuelo y al papá. O sea, que detrás de ti mínimo hay 3 generaciones, que cuando Dios te ve a ti, ve 3 generaciones atrás. Y es un lugar de preponderancia, porque tal vez tú fuiste el que el Señor ha traído más bendiciones o más luz que a cualquiera de las generaciones anteriores. Pero el Señor hoy te trajo para decirte, también te hago responsable a que no te calles, que habla de las grandezas y de la misericordia del Señor. Aleluya. Vemos en la Biblia a Samuel, que se le había perdido, Saúl. A Saúl se le habían perdido unos burros. ¿Recuerdan? Y el Señor, ¿qué le dijo? No te preocupes, ya los encontraron. Y este Saúl era el que iba a ser rey. Hablando de burros, ¿no? Pero también Samuel dijo a Saúl, cuando no obedeció, Dios le dijo, destruye todo. Todo. Y escuchen, algo que cuesta mucho trabajo es cuando la Biblia dice todo, es todo. Y hubo pueblos que Dios dijo, extermina todo, incluyendo niños, ancianos, todo. Y uno diría, ¿qué Dios tan malo? ¿Sabe qué? Aunque no lo entiendo totalmente, cada vez que pasa el tiempo voy entendiendo más que cuando hay una raíz mala, es como una papa podrida en un saco. Usted bota las papas buenas, ¿qué hace? Tiene que botar. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la papa podrida? ¿Qué hace? Púdrate más. ¿Sabe que Dios cuando manda a exterminar es porque hay papa podrida? Hay algo que ya no tiene vuelta atrás. Hay maldad. Ya el diablo se metió y no hay vuelta atrás. Por eso no juzgue cuando Dios saca papas podridas. Tenga cuidado, tenga cuidado. Ok. Dice la palabra de Dios. Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulta y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Ese momento en el cielo va a ser tremendo. Dios se va a avergonzar de todo el que se avergonzó de Dios. Porque hoy en día resulta que si usted habla de Dios y dice que es cristiano, se van a burlar de ti. Y usted tiene que decir, no me importa. No me importa, yo sé en quién he creído. Y tal vez sufrir un poquito aquí, pero el Señor, tendré del Señor la aprobación de Él. Mateo 10 dice 33, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 12 dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa, por eso lo que yo hablo, hay poder. Y hay palabras en nosotros ociosas, o sea, que no edifican. Todo lo que no edifica tiene que salir de tu mente y de tu vocabulario. Si no edifica, me callo la boca, me callo la boca. Entonces que el Señor nos ayude. Dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y vimos en el devocional en estos días, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dice más adelante, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si Dios te ha bendecido, si Dios ha sido misericordioso contigo, no te puedes callar. Solamente los agradecidos y los que dan gloria a Dios vuelven a recibir. Pero los que se quedan con las bendiciones, no hay gratitud, no ven lo bueno que Dios ha hecho, sino ven lo que todavía Dios no ha terminado de hacer. Entonces son los que no ven porque no hay fe. Solamente recuerden, 1 de 10 fue el que recibió vida eterna. Los demás, sanidad física y temporal. Temporal. Así que yo no quiero cosas temporales, yo quiero todo lo que redunde para vida eterna. El Señor se lo dijo a los discípulos, seréis llevados delante de gobernadores, Mateo 10, y reyes por mi causa como un testimonio a ellos y a los gentiles. O sea, preso con un propósito, que le testifiques al guardia, al policía, al juez, al fiscal. Pastor, pero Dios no puede evitar que yo vaya al juicio. Sí, Dios lo puede evitar, pero ¿quién les testifica entonces? O sea, si Daniel hubiera escondido, orado, recuerdan que todo
el que orara a un Dios diferente no, iba al foso. ¿Y él qué hizo cuando fue a orar? I don't care. Yo no lo hago para el rey, yo lo hago para mi Dios que está sobre ese rey. Y entonces, como él obedeció, como él quiso honrar a Dios, nos imaginamos que Dios lo hizo invisible, que nadie viera que él estaba orando con las puertas y ventanas abiertas. No, ¿por qué Dios no lo hizo invisible? Porque, como Pablo, era necesario que lo vieran, que él obedecía a Dios antes que a los hombres y que lo iban a meter en el foso y que los leones se lo iban a hacer papilla. Ahora, el testimonio grande, en el caso de Daniel, es que hicieron papilla a... No, el ángel de Jehová, ¿qué hizo? Le metió una inyección a los leones y estaban dormidos, eran la almohada de él. Entonces, bueno, entonces Dios me va a salvar de ese juicio y si Dios tiene el poder para poner a dormir al fiscal, al juez y hacerlos tuertos y ciegos. ¿Y por qué no aplauden a los que los leones se los comieron en el circo y los leones los trituraron y Dios no metió su mano? ¿Son menos cristianos que Daniel? ¿Son menos cristianos que Pablo? No, no, tienen un premio mayor, porque los mártires, los que son los bienaventurados, son los perseguidos y muertos O sea que no todo el mundo se va a librar, el colchón, el león se va a convertir en almohada, no en todos. Entonces, el punto es entender, Señor, tú conoces el futuro, el propósito por el cual estoy viviendo y pasando, y si es posible, si tenemos derecho a decir, si es posible, pasa de mí, pero no se haga, sino ¿cuál? La tuya, Señor, la tuya. Cada vez que alguien trató de robarle la gloria a Dios, tuvo problemas. Cada vez que alguien quiso robarle la gloria a Dios, Nabucodonosor dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Cómo dicen los cubanos? El bravo, el chacho, nosotros decimos el chacho, el bárbaro. Ahora yo no sé si alguien me va a decir que eso no se debe decir en la prédica, pero usted me entiende. De pronto si no es cubano, entiende menos, pero todo el que aquí, estamos en Miami, aquí hay una mayoría cubana. Pero ¿qué es lo que Nabucodonosor, que se creía el bravo de la película, le robó la gloria a Dios? Pastor, pero vamos a entender, este es un hombre inteligente que creó un gran imperio y prosperó en todo lo que él hizo, entonces el crédito es de él. Wrong. Todo lo bueno que alguien tenga, aunque sea impío, todo lo bueno ha venido ¿de quién? De Dios. Y aunque era impío, él debió decir, ¿sabes qué? Si no fuera por Dios, yo no tendría la claridad mental, la salud, pero él le robó la gloria a Dios. Y dice, en una profecía que había recibido, en un sueño de Daniel, le dijo, entonces ahora va a comer comida, hierba, como los animales, usted lo puede leer después. Hubo otro que el pueblo, Herodes, en el Nuevo Testamento, en Hechos, lo puede ver, y dice que empezó a hacerse como que la gloria era de él, Herodes, y el pueblo lo aclamó como que fuera Dios, y él se cogió la gloria, igual que Nabucodonosor, y dice que fue comido de gusanos inmediatamente después de su declaración. Por eso tengamos cuidado, cuando hay algo bueno pasando en nuestra vida, gracias a Dios. Estoy en prueba, Dios sabrá lo que me estoy pasando, lo que me va a enseñar y lo que va a pasar, pero Él al final se va a glorificar. Así que hay muchos pasajes, Ananías y Zafira, terrible. ¿Cuántos creen que hacer una donación abundante a la iglesia para el evangelio es bueno? ¿Ustedes ven eso, algo malo en eso? Pero cuando usted saca pecho de lo que usted va a donar, y además de sacar pecho, a mí me parece, porque sí, ellos dijeron voy a vender la propiedad y la rindo. Y dio a entender, eso no lo dice la Biblia, pero dio a entender que todo era para el evangelio, para el ministerio, para los necesitados.
Pero cuando ya vendieron la casa y vieron el cheque, no, esto es mucho. Y a la final, como yo no dije exactamente cómo era la cosa, solamente dije que iba de la casa que iba a vender iba a ser, y ellos no saben en cuánto la vendí. Yo les voy a decir que esto fue lo que vendí. ¿Cuál fue el problema? Lo que no sabían Ananías y Zafira, ¿qué era lo que no sabían? Que Dios sí sabía en cuánto vendieron la casa. Pero hay problema en dar una ofrenda. No, el problema es tratar de engañar a los apóstoles, a los profetas, como que si Dios no estuviera oyendo tu promesa. Por eso yo les digo a ustedes, sobre todo a aquellos que les gusta hacer pactos por radio y por televisión. ¿Pastor es malo? No, pero cumpla cuando usted promete. Porque la misma emisora que le pidió los 500, los 20, los 100, después dice, usted que prometió, le dice la Biblia, le sacan todos los versículos de las consecuencias. Pero cuando está el Teletón no le dicen las maldiciones. Después le dicen, aquí muchos prometieron. Y de hecho, los pastores que son dueños de emisora me dicen que de lo prometido en las telemaratones solamente llega la mitad. La otra mitad fueron maldecidos por ese predicador que les dijo, no les dijo la consecuencia, les dijo fue, bendigan, siembra que tendrás todo. Pero ¿cuántos cumplen en las telemaratones sus ofrendas? Creo que el porcentaje es menos de la mitad. Me puedo equivocar, si yo no quiero tener cuidado. ¿Sabes qué? Tú sí seas así y tú no es no. Prometiste algo, cúmplelo. Cúmplelo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, te doy gracias porque a través de esto que sucedió cuando aquella multitud te glorificaba, tú nos hablas hoy, Señor. Y hoy queremos alinearnos a tu palabra, Señor, y decir, tú has sido bueno, tú no te has equivocado, nos estás enseñando, nos vas a seguir enseñando, y que no haya doblez en nosotros, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, y que cada vez que tú hagas algo en nuestra vida o familia, lo comuniquemos, lo hablemos, que lo que tenemos, sea poquito, sea mucho, es por tu gracia y por tu misericordia, no porque seamos la gran cosa nosotros, sino por gracia hemos sido salvos. Y algo que te pido, Señor, es que nos ayudes a conocer tu palabra. Cielo y tierra pasarán, pero tus palabras nunca pasarán. Así que todo lo que estamos viviendo, que no entendamos, al final tú nos lo vas a revelar. Y creemos que el final es bueno para nosotros y nuestra familia, Señor, aunque no entendamos el presente. El que comenzó la buena obra, la va a terminar. Y voy a esperar hasta el final. Y digo como Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Porque para mí, digo como Pablo, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Así que, Señor, yo pido que quites todo temor de mis hermanos en sus pruebas, en sus luchas, porque tú sabes lo mejor para nosotros y nuestras familias. Y desde ya tú has preparado un banquete para nosotros delante de nuestros enemigos. A ti doy toda la gloria, la honra, la alabanza, el honor y el poder en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios en las alturas. Amén. Amén, amén. O Ujieres, si me ayudan con la segunda ofrenda, que es nuestra ofrenda de misiones, hay personas que ya tienen en su corazón dar esta ofrenda. Usted, ahora que me ponen por favor una adoración, hermano Álvaro, y damos para nuestros misioneros allá en Europa, en África, Señor, en este momento, y otros pastores que vamos a estar apoyando. Señor, multiplique esta ofrenda y damos gracias a Dios por ello. Amén. Y como la mujer samaritana, Señor, aleluya. Y con gozo nos despedimos. Declaramos bendición en cada ofrenda que se ha sembrado. Tú la multiplicas 1 por 1000, Señor. Así trabajas tú, 1 por 1000. De acuerdo a la fe de cada uno, ellos verán provisión y multiplicación. Amén. Amén. Dios les guarde. Un abrazo a todos. A los que nos ven por internet, recuerda, este próximo viernes celebramos el sermón de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz
participa. Te invitamos a que estés con nosotros ahí. Amén.